Don Juan Pablo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Como siempre, un placer poder saludarle. Y pues el tema de la semana. Indudablemente Michoacán. Michoacán, el michoacanazo cada vez más fuerte, unos a favor, otros en contra de las policías civiles. Exacto. Y todos le echan la culpa que de ayer era expresidente y que bueno. Digo, echarse la culpa no remedia nada. Obviamente, ¿Cuál es su opinión? es falta de oficio. Michoacán vuelve, como le digo, a ser tema. Tiene una semana ocupando las titulares de la prensa nacional e internacional. Y no precisamente porque ahí invernan las mariposas monarcas o por los paradisíacos lugares que tiene Michoacán, hacia el sur, hacia el Pacífico, y tampoco por su gran producción de aguacate, que Hass es una de las mejores, de mayor Pero que lo tenían calidad vetado que durante tenemos. un buen tiempo, ¿verdad? Exactamente, y por su tradicional, por su cultura colonial que tiene, Hermoso estado, sí. no se diga Morelia, y bueno, lamentablemente esta vez no es por esas razones, sino por la violencia que se ha generado, se ha desatado en esas tierras, que para algunos será novedad, otros se asustan ahora y por qué dejaron crecer el problema del narcotráfico. Lo cierto es que consultando sobre el tema, pues nos damos cuenta que Michoacán siempre ha sido cuna de algunos cárteles, de algunos grupos delincuenciales desde hace más de de los 5 primeros, décadas. ¿no? Exactamente. Y bueno, Se dejó Michoacán crecer, perdón. no solamente produce por la naturaleza benigna que le da la marihuana de buen nivel, de buena calidad, de exportación, por cierto, para Estados Unidos, aunque ahora la van a producir ellos. Bueno, lo cierto que también ahí se fabrica, se ha generado, se ha creado lo que le llaman las drogas sintéticas. Uh-huh. Y entonces esa es la razón del fondo y el por qué la violencia que se ha desatado. Pero yo considero que la violencia se ha desatado por lo mal manejado por parte del gobierno, que ha permitido que algunos grupos, no solamente de los grupos delincuenciales, sino algunos grupos políticos que se han apoyado en esos grupos e incluso los han manejado o han intentado manejar. Recordemos las versiones o las entrevistas que difundieron cuando el Tuta, un profesor inscrito, por cierto, en la SEP. No, pero además de los aviadores, ¿se acuerdan? Exactamente, y entonces resulta, bueno, él contestó a Cocoa, la hermana del expresidente Felipe Calderón, uh-huh, la señora Calderón, y la exhibió sobre el intento que tenía su grupo cuando ella era candidata a gobernadora por conseguir el acercamiento con algunos de esos grupos que ahora se escandalizan. Cárteles importantes. Exactamente. De tal modo que el trabajo es indudablemente para el secretario de Gobernación, quien debe demostrar sus tablas, que las tiene, fue gobernador de su estado, y de tal modo que experiencia tiene. ¿Qué es lo que le falta? Quizás apoyo del gobierno federal, del presidente Enrique Peña Nieto, para que le dé la suficiente autoridad para que defina. Se puede, porque está creado el ambiente, lamentablemente para los michoacanos, desaparecer los poderes por el nivel de ingobernabilidad que se está padeciendo. Perdón, ¿tendrá mucho que ver la débil consistencia física del actual gobernador, el ir y venir y todos estos devaneos que de verdad están muy preocupados los michoacanos? Tengo amigos en Morelia, están preocupados porque dice aquí no se sabe quién gobierna. Exactamente. Bueno, el problema es político, lo vuelvo a decir, el trabajo. ¿Se le agrega esto de la salud o no? Pues no, porque tenemos otros muy sanos que no sirven de gran cosa. Entonces, no creo que sea esa la razón. Sí. Yo creo que el asunto es de operadores, Ay, es de quién mueve los hilos en un estado, y en la fuerza que tenga el gobernador. Recordemos que pues ganó Fausto precisamente una situación no fácil por la presión tan fuerte que tenía, precisamente el respaldo que de alguna manera directa o indirecta le cedió el presidente Calderón a su hermana cuando fue candidata a gobernadora, uh-huh, y esto hizo que dificultara el triunfo de Fausto Vallejo, y cuando entra pues tiene que negociar y tiene que buscar el acercamiento con los demás grupos. Recordemos que ahí gobernaba el PRD, que fue desgastado precisamente por medio del ejercicio político cuando estuvo Felipe Calderón, quien le preparó el campo a su hermana para que fuera candidata a gobernadora, y replegó, y precisamente
los problemas de la delincuencia se los cargaron al PRD como ser causa, aquellas explosiones, aquellos atentados, todo eso con el fin de desgastar la figura del PRD y librarle el paso a la hermana del presidente, algo que no consiguieron, porque el PRI se les adelantó, hizo otros amarres, incluso con el mismo PRD y algunos desertores del PRD que no alcanzaron candidaturas y se fueron a trabajar a favor del PRI, y de esta manera el PRI ganó esa gubernatura. Bueno, el asunto es que las presiones son muy fuertes. Crear un clima de inestabilidad como el que están creando ahora los grupos opositores al partido, pues ese es el fondo que yo considero es la razón, claro, y que le ha provocado tantas muertes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues como le decía al principio, lo que se hace necesario es que el secretario de Gobernación opere, defina si se desaparecen los poderes, que como le decía, existen elementos suficientes para hacerlo, se instala, se permite la entrada del ejército, se pacifica el Estado, se toma el control del Estado, y entonces se instalan nuevos poderes y con esto podría traerse la paz y la tranquilidad para los michoacanos, que la merecen, porque no es posible que por cuestiones políticas, sobre todo en los manejos hacia los grupos delincuenciales, que como le digo, siempre han existido, el narcotráfico en Michoacán es histórico, no nos espantemos por nada, de tal modo que el asunto, el ingrediente que se ha estado es precisamente la resistencia a cambiar la estrategia. Se está cometiendo el mismo error que se cometió con Calderón, de creer que la solución es enfrentar a los grupos, a los cárteles, para que ellos se exterminen, y de esta manera se gana una guerra. Algo que me parece en lo personal, algo criminal, porque esa estrategia ha ocurrido, ha dañado a miles de personas que nada tienen que ver con las actividades de los cárteles, ni mucho menos con la actividad del gobierno, de tal modo que se requiere de manera urgente que se defina y se tome ya la decisión de intervenir en Michoacán para restablecer la paz y la tranquilidad que los michoacanos, gente de trabajo, merecen. Su celular creo que está sonando y les mete interferencia ya, dicen que eso es el ruidito, ya ve que cualquier pretexto es bueno, como buen pretexto, podríamos decir, pues se desvían para allá los ojos a nivel nacional, don Juan Pablo, pero por ejemplo, ¿qué pasa en la capital del país, en donde pues pareciera que Mancera no está dando los resultados que se esperaban, donde ha crecido la delincuencia, donde cada día hay más inseguridad, y que era uno de los banderas que se traía, que la disminución de la misma? ¿Qué sabe usted? Bueno, yo lo que entiendo es que precisamente cuando el Estado aprieta en algunos lugares, algunas zonas, emigran. Claro. Y sobre todo cuando los centros financieros, yo recuerdo Guadalajara, cuando en la Operación Cóndor, me tocó vivir en Culiacán, cuando se aplicó esa operación, todos los narcos grandes y su dinero sobre todo emigraron a Guadalajara, hicieron un centro financiero que hasta la fecha. Hace una década emigraron todos los grandes capitales de la delincuencia, se emigraron a Monterrey, y ahora, después de que los persiguen en Guadalajara y los persiguen en Monterrey, han emigrado a Puebla, gran parte, y otros al Estado de México, y obviamente que donde se mueve el dinero, se mueve la delincuencia, y entonces los estados reciben el beneficio del dinero, como lo recibe el país, del narcotráfico, pero trae como consecuencia una serie de situaciones como las que se padecen ahora. En el Distrito Federal, quiero decirle, pues yo voy frecuentemente, no se vive una situación como la que se maneja en los medios, que es una actitud de desgaste para el gobierno de la capital, pero sí en algunas zonas, en el Estado de México, sí se está generando situaciones como las que antes se vivían en Monterrey o se vivían en Jalisco, de tal modo que es como consecuencia de lo que le digo, cuando se mueven los dineros, cuando se mueven los jefes, los cabezas, los cabecillas, se mueve el dinero hacia otros centros financieros y ahí también se mueve la delincuencia. De suerte que en nuestro estado en algún momento se vivió una situación similar y emigraron, se replegaron a Torreón y San Luis Potosí volvió a la tranquilidad. Así se mueve eso
todo es cuestión de seguirlas. Tapan un hoyo y se van para el otro y salen. Porque, bueno, es que eso no se puede desaparecer, y no es tan fácil como alguien los puede suponer, que con una varita mágica, llegando el gobierno de Enrique Peña Nieto, se iba a resolver una situación que es añeja, y como le digo, la delincuencia en México se vive desde hace más de 5 décadas, de tal modo que, volviendo al tema de Michoacán, ojalá el secretario de Gobernación, como le decía, tome cartas en el asunto, el presidente le otorgue los poderes suficientes y se resuelva, para beneficio de los michoacanos que lo merecen, se resuelve ese problema. A nivel estatal, don Juan Pablo, mire, nos llega un mensaje que dice, un tal Ángel, dice, el día de ayer marcharon más de 10,000 comunitarios en Guerrero, miles de ellos armados. Si el gobierno no lo quiere ver, esto se llama pre-revolución. Así es, pero como le vuelvo a repetir, estamos hablando de los grupos que están detrás, de los intereses, de los fuertes intereses políticos y económicos que están detrás de esos grupos. ¿Sí? ¿Cómo es que se permite? Bueno, pues la ausencia del gobierno, la ausencia del ejército. Esa situación que se vive en Michoacán se ha vivido, vamos, como lo cita la persona que envió el mensaje, retrocedemos a los tiempos de la revolución, efectivamente, cuando había movilizaciones. Hoy se habla de la toma de Apacingán, como hablábamos cuando los villistas, los zapatistas. Sí. O sea, son situaciones que la prensa está atizándole, porque yo veo que muchos operadores de los medios del gobierno no hay control. Michoacán ha perdido incluso hasta el poder para controlar los medios, y se les ha salido, de tal modo que los grupos contrarios, panistas, perredistas, si usted quiere, están atizándole y están tratando de provocar la desaparición de poderes. Ese es el objetivo primordial que yo percibo en los tipos de manifestaciones y cómo se manejan los columnistas de conocidos diarios que son dependientes de la Secretaría de Gobernación, que ellos son los que se encargan de difundir las ideas, claro, para marcar las agendas. De tal modo que para quien no conozca lo que está detrás del telón, podrá sorprenderse e irse con otra idea. Pero conociendo la historia de la política de nuestro país, sabemos que detrás del telón es precisamente donde se están moviendo los hilos, y es donde yo le menciono que Gobernación debe intervenir. A nivel estatal, ahí está, mire, ahí hay una parte de la gente. Oiga, bueno, ya para irnos al otro al otro tema, siempre me engancho y me voy con más. No, un líder reconocido, no me recuerdo el nombre, que tuvo un accidente en una avioneta. Hay suspicacias, por supuesto, siempre, ¿no? De que el accidente no fue tal accidente, que aprovecharon este mismo accidente para precisamente meterse a otro grupo, ¿no? ¿Usted qué opina? Volvemos a lo mismo, señora, todo es manipulación de ideas, de información. De información. Se han creado figuras como esa que usted menciona, no recuerdo el nombre, pero mire, ¿cómo se puede creer que la persona lo hospitalizan? Y bueno, si ha participado en actos fuera de la ley. Sí, que lo tienen custodiado. Exactamente, digo, esas cosas, como le vuelvo a repetir, desgraciadamente se dan, y se dan cuando la política así a los políticos así les conviene. Bueno, pues vámonos. Hablando de política. Manuel Mireles se llama el tipo en ciernes que decíamos. Manuel Mireles, pero en el estado, ¿qué hay en el estado? Pues del estado solo tengo la visita del gobernador, creo que vino a Río Verde. El miércoles. ¿Usted se dio cuenta? No, usted también. Fíjese que una persona de Diego Ruiz quería hablar con él, porque resulta que hace mucho le entregó una carta al gobernador, y el gobernador se la canalizó a una dependencia de Atención Ciudadana, y el pobre señor ha gastado más de 1,000 pesos en puras llamadas telefónicas y nunca le han contestado. Y por esa razón acudí a la presidencia para ver si estaba el señor ahí y a ver si el gobernador lo iba a recibir. Pero me di cuenta que el gobernador traía otro plan de trabajo. Tenía una reunión con los alcaldes para ponerles en conocimiento, al menos se fue la parte oficial que me informaron, ponerles en conocimiento de toda la serie de obras que ellos han gestionado por medio del gobierno del estado, y van a traer un beneficio y una derrama económica de más de 5,000 millones de pesos a nuestro estado. Ese es el fondo, esa es la historia oficial.
Extraoficialmente también me enteré que lo que se trata es de contrarrestar esa campaña de un veracruzano que es diputado federal y que resulta que se apoderó de los medios y resulta que todas las obras que han recibido las alcaldías, resulta que las gestionó él. Es un hombre muy poderoso que viene y se jacta y se toma la foto y anuncia, como siempre lo han hecho los diputados federales, ven en la pantalla todas las obras que se han sido autorizadas y corren inmediatamente a su distrito para decir, yo te la conseguí, dásela a mi compadre. En este caso el diputado federal trae un primo que es el que le opera y le baja los recursos, y entonces se le tienen que dar contratos a él. La oficina está aquí precisamente en la Zaragoza, y ahí es donde se opera para que los alcaldes tienen que contratar a esas gentes si es que quieren seguir recibiendo beneficios. ¿Qué es lo que es en el fondo? La realidad es que no puede ser que un diputado federal se dedique a gestionar obras para los ayuntamientos. Lo cierto es que son las dependencias estatales quienes tienen que hacer ese trabajo, y lo han hecho bien, y por eso es que están llegando recursos. El diputado federal, ese veracruzano, informa y sabe de todo, sin embargo, hasta ahorita no ha informado sobre los casi 20 millones de pesos que le dieron por un invernadero que se iba a construir o se está construyendo en el puente del Carmen. Se llama Fernando Toranzo. Exacto. Yo traté de conseguir la información y resulta que todavía no lo echan a andar, y ojalá y el diputado sí pueda informar sobre el tema. El caso es de que con esta visita del gobernador y esta plática con los alcaldes, bueno, ya van a entender algunos que la forma de conseguir y bajar más recursos es por medio del gobierno del Estado. Y que todo se tiene que canalizar a través del gobierno del Estado, ¿no? Es que así debe ser. O sea, los diputados, usted tuvo invitado un diputado periodista. Los diputados no pueden andarse jactando de decir que ellos bajaron las horas porque son por medio de comisiones, y sería el trabajo de toda la comisión, de tal modo que todo lo demás es manipulación de medios, es jactancia de algún político que tiene proyectado seguir avanzando, ganar otro cargo, echarse otro brinco como chapulín y seguir viviendo del presupuesto. Lo cierto es esto, como le digo, todas las gestiones que pueden hacer los alcaldes tienen que ser por medio del gobierno del Estado, y usted recordará que antes el gobernador del Estado venía a inaugurar las calles, cortar los listones, ahora resulta que viene el diputado, y eso creo que ya no lo van a permitir. No le veo ningún mérito. Yo créame que yo reviso la bitácora del Congreso, veo las ponencias, las modificaciones a la ley, las propuestas que hace el diputado, y no tiene absolutamente ninguno. Trabajo legislativo está en cero, sin embargo trabajo político y de difusión está muy bien. Al informe. Señora, yo consulto en la Cámara, esa no me miente. La bitácora de la Cámara de Diputados está abierta, cualquier ciudadano puede internet, y ahí se da cuenta cuál es el trabajo legislativo de cada uno de los 500 diputados. Todo lo demás, todo lo demás es política, es manipulación de medios, que para eso les dan dinero, y lo cierto es que ya en los hechos, bueno, cada quien, las cosas se deben de poner en su lugar. Y a esto creo vino el gobernador del Estado, para entregar los folders, los expedientes a los alcaldes y decirles que los trámites serán por medio del gobierno del Estado, algo que debió haberse hecho ya desde algún tiempo. Y además, bueno, que no quería acceso a la prensa. Al final, algunos compañeros que aguantaron estoicamente alcanzaron a hacer alguna entrevista, pero bueno, así es esto, uno cumple su trabajo, y pues el que no quería que le preguntaran de los ejecutados, de la influenza, yo me imagino, ¿no? Mejor vámonos a Río Verde y Ciudad Fernández, que bien, bueno, Ciudad Fernández cambiaron, fue el director de policía de nuevo, que renunció un mando militar, sí. Y eso desató la polémica para decir que es posible que el jefe policíaco del mando único, aquí en esta cabecera, podría renunciar, y esto se generó después de que este señor Enrique Asad presentara su renuncia en Ciudad Fernández, y entonces se desató la polémica y las suposiciones, porque como usted bien sabe que cuando no hay información, bueno, la suposición entra, y ahora todos hablan de la posible renuncia del capitán Genaro Sandoval, que yo quiero decirle que cuando llegó el capitán Río Verde vivió una situación difícil,
y fue necesario su llegada, y puso en orden 2 años hace, ¿no?, que llegó. Exactamente. Y debo decirle también que su trabajo, en esos momentos no cualquier persona le entraba a recibir ese cargo y enfrentar la situación que se vivía Río Verde y esta zona. De lo que yo le decía cuando estaban la gente de los cárteles que operaban en Río Verde y se replegaron a Torreón. Bueno, la situación en Río Verde cambió después de que esta gente se emigraron y Río Verde volvió a la tranquilidad. De tal modo que eso provocó quizás que el capitán, en lugar de andar combatiendo a los delincuentes mayores, se dedicó a la pachanga, a las relaciones públicas. Ay, don Juan Pablo. Y se ha cometido algunos excesos. Y créame que aun cuando algunas personas consideran que el capitán debe ser procesado por los delitos y los excesos que ha cometido, pues lo cierto es que no se le puede dejar de reconocer que en su momento fue necesaria su intervención. Son otros tiempos, es cierto. Ahora el alcalde se está tratando de cubrir detrás de los regidores. Tengo entendido que esta semana, si no el lunes o el martes, se hará una reunión de cabildo para decidir si el capitán se queda o se va. Yo creo, en lo personal, conociendo la trayectoria del capitán, que de ninguna manera yo podría citar sus cuestiones personales, que es lo que precisamente le ha ocasionado la situación que ahora enfrenta. Creo que el capitán puede adelantarse y conseguir una salida decorosa y presentar su renuncia por alguna razón. Tradicionalmente se hace por motivos personales, aunque no lo sean, pero bueno, se le debe buscar una salida y sobre todo que también, como le digo, por el trabajo desempeñado, que en su momento sí se dio y sí fue necesario. Yo sé de la necesidad que había en esos meses. Debe de dársele una salida decorosa al capitán y no exhibírsele como se les pretende exhibir. Pero esta decisión solo compete al alcalde. El manejo que se ha dado, el caso ese que citamos la semana pasada en San José de Tapanco, es vergonzoso. No lo cito porque incluye cuestiones personales del capitán con algunas personas que radican ahí y que son los que generaron el conflicto de esa tienda. Pero le vuelvo a repetir, corresponde la autoridad porque el alcalde, recordemos que el alcalde es el jefe de la policía municipal, y aunque el capitán haya sido designado como el mando único para para combatir la delincuencia en toda la zona, lo cierto es que depende del alcalde municipal, de Alejandro García, y en él corresponde la decisión. Sé que él tiene ciertos temores porque a él le ha garantizado su seguridad. Sé que va a buscar la forma de ampararse o cobijarse detrás de algunos regidores o regidoras para que éstas sean las que tomen la decisión si el capitán se va o se queda a continuar con su trabajo. Mire, vea usted ahí, está viendo en pantalla las manifestaciones de gente de San José de Tapanco. Hay gente muy molesta en las comunidades, ¿sí? Eso hay que verlo, y el alcalde ha prestado oídos sordos, ha puesto oídos sordos, y yo creo que ya es tiempo de que el alcalde tome una decisión y defina qué hacer con el capitán, si lo confirma o lo despide. Creo que ya, como les decía al principio, con la renuncia del señor Enrique Assad Rodilla o Padilla, algo así, Radilla, de Ciudad Fernández, creo que se requiere que el mando policíaco sea una persona de academia, ya no habilitados. Se requiere que sepan que sean de academia, porque en la academia les enseñan a trabajar con civiles, porque debemos recordar que la operación de la policía municipal tiene mucha relación con civiles. No es el caso de los militares, que ellos tienen que convivir en esos ambientes, tienen que tener habilidad, tienen que tener preparación para tratar a civiles y sobre todo evitar problemas con ellos. Eso que estábamos viendo en la pantalla, como le digo, es un asunto generado y que lamentablemente se ha mantenido por la ausencia de la intervención del presidente municipal, que no da señales de tener interés en resolver las cosas. Siempre las delega, siempre las deja pasar al tiempo, y eso es precisamente lo que ha generado esa situación. Pues le agradezco muchísimo. Estaremos esta semana esperando resultados, como usted bien lo anota, porque a todos, yo creo que de los servicios que más luchamos o pugnamos por tener todos, es
seguridad. Y es una parte sumamente importante. Debe el presidente. Podemos pasar hasta que haya tantos baches como hay. Sí. Bache ejemplar, que tiene un exitazo, Sí. Podemos todo. Corrupto ejemplar. Menos, ¿mandé? Corrupto ejemplar. No, bueno, esa es otra también. Funcionario ineficaz. Pero la seguridad no la podemos pasar. Sí, el asunto es tan importante que veamos, el alcalde tiene 18 elementos a su cargo de su seguridad. Ojalá y ya algunos de esos 18 los canalice y los asigne a la población, que también la población lo necesita. Ay, don Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias, don Juan Pablo, muy amable como siempre. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Si nos invita, aquí estaremos con todo gusto. Vamos a mensaje, no le cambie, regresamos. Le recuerdo lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos.